Para ampliar la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen lunes para usted. Buenos días, feliz inicio de semana también para usted. Vamos a empezar hablando de América Latina y de algunos proyectos presupuestales. Por ejemplo, el proyecto de El Salvador. Así es que este domingo el presidente de ese país, Nayib Bukele, prometió que a fin de mes, exactamente el 30 de septiembre, presentará ante el Congreso un proyecto de presupuesto para 2025 con una particularidad. Prometió que será completamente financiado con recursos propios para que el país no gaste más de lo que produce. Esto quiere decir que, según Bukele, que el país no tendrá la necesidad de emitir ni un solo centavo de deuda, así lo dijo él, para un gasto corriente. Afirmó que ni siquiera va a prestar dinero para pagar los intereses de deuda que ha heredado de gobiernos anteriores, porque esto también lo pagaría el país con su propia producción. De acuerdo con datos del Banco Central de El Salvador, la deuda pública total en 2023 llegó a 20.097 millones de dólares, a lo que se suman la deuda con los fondos de pensiones por 10.116 millones de dólares. En medio de estos números y el plan de Bukele, queda también un acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional por 1.400 millones de dólares y las conclusiones de organismos financieros y también de agencias calificadoras de riesgo que han señalado que la situación financiera del país lo compromete a acceder a nuevos préstamos. Recordemos que estos anuncios de estas organizaciones le dan pues un mensaje a los prestamistas. Préstamos que ya el presidente ha dicho que de igual forma no necesitan. Esto dijo Bukele. Por primera vez en décadas, el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Las pandillas están operativamente desarticuladas, pero eso no quiere decir que todavía no hay enemigos a vencer. Bueno, Bukele, en medio de las polémicas que despierta, que en el primer mandato dijo seguridad, nos vamos a encargar de la seguridad, este segundo mandato enfocado 100% en la economía. Así es, economía es el enfoque. Vamos a ver cómo le va. Y es que El Salvador no es el único país que habla de presupuesto para el año que viene. El presidente Javier Milei, nos vamos a Argentina, habló de su plan para 2025, dio detalles de cuáles serían los cambios principales. Es un ambicioso plan que, entre otras cosas, pretende vetar cualquier intento de gasto público que, según Milei, desequilibre las arcas del Estado. Estima, por ejemplo, un crecimiento económico del 5% y que la inflación se enfría hasta el 18,3% interanual en diciembre del próximo año. Recordemos, lo vemos en el gráfico, que ahora ese mismo dato anual está en 236,7%, que aunque, entre otras cosas, se ha desacelerado, todavía sigue dejando al país como el más inflacionario del mundo. Si se cumplen estas proyecciones de Milei, el país experimentaría una recuperación de la actividad económica después de 2 años de una profunda recesión, pues el Ministerio de Economía también prevé un saldo comercial positivo de 20.748 millones de dólares para el próximo año, tras una subida, por ejemplo, proyectada del 7,7% en las exportaciones y del 14,2% en las importaciones, esto todo según datos estimados. Milei, como Bukele, también prometió que el sector público nacional no necesitará endeudarse, ya que no tiene planeado desbalances en las cuentas públicas, y también, por ejemplo, habló de la reducción de la pobreza y la indigencia y contempló grandes niveles de inversión externa en el país. Sobre esto veremos más detalles en el informe de Samuel Salgado Castro. Un abrazo que termina con los rumores de ruptura. El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel se reencontraron en el Congreso. El motivo, presentar las pautas generales del presupuesto 2025 en el país con la mayor inflación del mundo, situada en 236,7% durante los últimos 12 meses. Ya en el interior del recinto y con figuras relevantes del gobierno presentes, como Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y José Luis Espert, autodenominado libertario y diputado, Milei proclamó la propuesta de presupuesto como un hito en la historia, repitiendo un mantra conocido. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. El déficit cero es el objetivo. Milei le pidió a las provincias políticas de ajuste.
una prueba que medirá su fuerza entre los gobernadores. A partir de ahora, la Argentina será solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y, en consecuencia, el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y, en definitiva, la caída de la pobreza y de la indigencia. El proyecto de presupuesto para el próximo año prevé que la economía crezca un 5% y que el superávit fiscal primario represente un 1,3% del PIB. Entre otros grandes objetivos, lograr una inflación de 18,3% y que el tipo de cambio alcance los 1.200 pesos argentinos por dólar. Pero todo a costa de austeridad. Un shock económico impulsado por Milei, cuyas víctimas recientes fueron los jubilados con la ratificación del veto a la ley de movilidad jubilatoria, que buscaba aumentar el ingreso pensional. Bueno, seguimos hablando de América Latina, pero ahora es de la producción económica de Perú. Así es, y son datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística de ese país que muestran que el país andino creció 4,47% en julio pasado respecto al mismo mes del año anterior. Esto quiere decir 4 meses de crecimiento consecutivo, en donde los que más avanzaron fueron los del sector de la pesca, manufactura, transporte y la construcción. No así para el sector agropecuario, que retrocedió considerablemente. El Ministerio de Economía de Perú, aunque dijo que los datos superaron las expectativas del mercado, reconoció que el país continúa en un proceso de recuperación, explicando, por ejemplo, que en los próximos meses el PIB nacional se irá consolidando aún más, y en varias ocasiones hemos hablado del milagro económico de Perú, de cómo en estos temas de producción, PIB, incluso inflación, reporta datos, hay que decirlo, positivos, mientras pues tiene diferentes problemas sociales e incluso políticos. Bueno, Juan Pablo, nosotros estamos cerca de las 8 de la mañana, pero vamos a hablar de cómo se comportan las bolsas en el mundo. Así es, estamos a una hora precisamente de que abra Wall Street y vemos ahora el premercado con un escenario que todavía está muy tibio, con inversores que no se arriesgan tanto a, pues en este momento, cambiar mucho sus acciones, porque justo esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos toma decisiones sobre sus tasas de interés, que están en el 5,50%, las más altas en 2 décadas, y que se espera, como lo prometió el presidente de la Reserva Federal, que hagan el primer recorte del año. Prometió que fuera septiembre, y pues los inversores están atentos a ellos. Un escenario similar se vivió en Europa, con pues un panorama bastante tibio, pues hasta ahora que están operando a plena jornada, con pocas ganancias. Hay que decirlo también que se mueve en este momento diferentes decisiones en la Unión Europea, por ejemplo, entre esos dimitiendo el comisario europeo de Mercado Interior de Francia, pues con diferentes ataques a pues la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vamos a ver el escenario en Asia, que se presenta un panorama con un cierre el día de hoy, sobre todo con Shanghai y Tokio eran los que perdían, no así para Hong Kong, que se salvó de las pérdidas. Y vamos a cerrar con la cifra del día. Los 260 millones de dólares que anunció el primer ministro polaco Donald Tusk para ayudar a los habitantes de Polonia afectados por la tormenta Boris, que azotó el centro y el este de Europa con lluvias torrenciales, un tema que también en los informativos hemos estado ampliando. Pues Juan Pablo, usted muchas gracias por esta ampliación, nos vemos más adelante. Aquí estaremos con la apertura de Wall Street. Nosotros vamos a continuar con nuestra sección de deportes.